¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que una idea científica súper compleja, nacida en un laboratorio, termina en un titular que leemos con el café? Es un viaje que casi siempre damos por sentado, ¿no? Pues hoy, basándonos en el trabajo clave del sociólogo Stephen Hill Gardner, vamos a desarmar esa historia que nos han contado toda la vida. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta parece simple, ¿verdad? Uno se imagina a un científico que hace un gran descubrimiento y, de alguna forma, esa información llega a nosotros. Pero, ¿es en serio un camino tan directo o hay algo más en el medio? A ver, la historia que casi todos conocemos es este modelo de 2 etapas. Suena súper lógico. Por un lado está la ciencia real, la pura, la compleja, la que pasa a puertas cerradas. Y por el otro están los divulgadores que toman esa ciencia, la simplifican un poco y nos la sirven en bandeja. Pero como vamos a ver, esta idea tan ordenada esconde mucho más de lo que parece. Ok, aquí está nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a entender bien qué es eso de la visión dominante. Después, vamos a seguirle la pista a una sola estadística sobre el cáncer, un viaje fascinante. Luego, analizaremos los conceptos de ciencia upstream y downstream, el trabajo de frontera, y para cerrar, la política que se esconde detrás de simplificar la ciencia. Empecemos por el principio. A este modelo tradicional, Hill Gardner lo llama la visión dominante. Y le queda perfecto el nombre porque es la forma más común, la más intuitiva, en la que solemos pensar sobre cómo se comunica la ciencia. Entonces, el punto clave es este. Según esta visión, si una noticia científica no suena exactamente igual que el artículo original, es porque se contaminó o se distorsionó en el camino. O sea, la divulgación se ve casi como algo negativo, como si le quitara pureza a la verdad original. Y claro, esto crea una jerarquía muy clara. Arriba de todo está el conocimiento genuino, el estándar de oro, que solo los científicos pueden entender y manejar. Todo lo demás es básicamente una copia de menor calidad. Esta idea le da a la comunidad científica una autoridad inmensa. Muy bien, ahora para entender por qué este modelo tan simple no funciona, vamos a ver un caso de la vida real. Nos vamos a 1981 a un estudio importantísimo sobre las causas del cáncer, de 2 investigadores llamados Richard Doll y Richard Peto. Ok, miremos esto con atención. Esta es la tabla original del estudio. Y aquí está la clave de todo. ¿Ven dónde dice dieta? Sí, dan una mejor estimación del 35%. Pero ojo, miren justo al lado. El rango de estimaciones aceptables va del 10 al 70%. O sea, la incertidumbre era gigantesca. Y sin embargo, lo que el mundo escuchó fue este número. 35%. Así, solito. Un número sólido, concreto, que asusta. ¿Cómo es que pasamos de un rango de incertidumbre de 60 puntos a una estadística tan precisa? Bueno, aquí es donde la historia se pone buena. Y esto lo ilustra todo perfectamente. Los propios autores, en su texto original, fueron súper cautelosos. Usaron palabras como plausible, inciertas y no pretendemos que sea fiable. Su lenguaje estaba lleno de matices, de dudas, algo que se perdió por completo en el camino. Para poder entender esta transformación, Hill Gardner nos da una nueva metáfora. En lugar de pensar en un salto de 2 pasos, nos invita a imaginar un río, con una corriente que va río arriba, upstream, a río abajo, downstream. Aquí vemos su diagrama. Upstream, o sea, río arriba, están los contextos más privados y técnicos. Una charla de laboratorio, un seminario para especialistas. Conforme el conocimiento viaja downstream, pasa por artículos científicos, propuestas para conseguir fondos, informes para gobiernos y finalmente los medios. En cada paso, ese conocimiento se va reformulando, se empaca diferente, se transforma. No hay un solo momento de simplificación, sino muchos. Entonces, si no hay una línea clara entre ciencia real y popular, ¿cómo es que se mantiene esa distinción? Aquí es donde entra el segundo concepto clave de Hill Gardner, el trabajo de frontera o boundary work. Esto es básicamente el acto de trazar una línea imaginaria para separar la ciencia auténtica de las versiones simplificadas. Y lo más importante es que esta línea no es fija, se mueve estratégicamente para proteger la autoridad de los expertos y a veces para descalificar otras voces cuando conviene. Miren esta comparación. A un lado de la frontera está lo genuino, complejo, puro. Al otro lado, lo popularizado que se ve como algo distorsionado o contaminado. El trabajo de frontera es ese acto de decidir qué cae en cada lado, y es una herramienta poderosísima para mantener el control sobre qué cuenta como conocimiento válido y qué no. Volvamos al 35%. Ahora podemos analizar por qué esa simplificación fue tan útil.
El conocimiento no se simplifica porque sí. Se simplifica con un propósito muy claro. Pensemos esto. Un número incierto, lleno de matices, como entre el 10 y el 70%, no mueve a nadie a la acción. Pero un número sólido, contundente como el 35% de los cánceres se debe a la dieta. Eso sí lo hace. Se convirtió en una herramienta superpoderosa para agencias de gobierno, para activistas de la salud y hasta para otros científicos. Le sirvió para pedir cambios en las políticas, para conseguir fondos y para motivar cambios en la gente. Y aquí está el giro clave. La visión dominante le echa la culpa de la distorsión a los periodistas o al público. Pero lo que Hilgardner nos muestra es que los propios científicos y los organismos científicos son participantes activos en este proceso de simplificación. Lo hacen de forma estratégica, para persuadir, para alcanzar sus metas. El concepto de simplificación apropiada es como su arma secreta. Les da la flexibilidad de presentar afirmaciones muy fuertes al público, pero al mismo tiempo se reservan el derecho de decir, bueno, en realidad es más complejo si alguien los cuestiona. Son ellos quienes deciden qué simplificación es aceptable y cuál es una distorsión. Entonces, la gran conclusión de todo este análisis es que la divulgación científica no es una simple pérdida de información, como una fotocopia de mala calidad. No, es un proceso activo, creativo, donde los hechos científicos se transforman, se negocian y se construyen socialmente para diferentes audiencias y con diferentes propósitos. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Si queremos que la ciencia, que es súper compleja, llegue al público, la simplificación parece inevitable. Pero ahora que entendemos su poder político y estratégico, la pregunta que nos queda es, ¿cuándo es una herramienta necesaria para el bien común y cuándo es una distorsión para impulsar una agenda? La línea, como ya vimos, nunca es tan clara como parece.